escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El ahorro de costes es esencial para la rentabilidad de las empresas, especialmente en tiempos económicos inciertos. Reducir gastos en áreas como la energía, la logística y los suministros pueden liberar recursos para invertir en la innovación y el crecimiento. Las empresas también pueden considerar la externalización de servicios no esenciales para reducir los costes laborales y administrativos. Y precisamente de ahorro de costes hablaremos con Carlos Franco, es el partner de Expense Reduction Analyst. Carlos, bienvenido. Hola, Monse. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantada de tenerte en el programa. Carlos, para empezar, cuéntanos un poco qué es Expense Reduction Analyst. Bueno, pues Expense Reduction Analyst es una empresa que se dedica a realizar proyectos de optimización de coste. Somos una empresa de servicios profesionales y desde hace más de 30 años ayudamos a empresas de todo tipo a reducir sus costes y a mejorar la rentabilidad, y a hacer mejor uso de sus recursos. ¿Cuáles son los principales servicios que vosotros, para centrarnos un poco, ofrecéis a vuestros clientes? ¿Cuál es vuestra oferta? Bueno, nosotros somos, llamémoslo monoproducto. Nosotros nos dedicamos solo y exclusivamente a hacer que las empresas tengan un menor consumo de costes, ¿no? Una reducción de costes. Pero claro, esto al final es un negocio bastante amplio, ¿no? Claro. Porque reducir costes conceptualmente es algo relativamente sencillo, ¿no? Pero cuando empiezas a desgranarlo, aunque sea nuestra especialidad y aunque sea nuestro único producto, nuestro único servicio, esto tiene muchísimas derivadas dentro de cada una de las empresas a las que nos dirigimos. Carlos, ¿cuáles son los sectores donde tenéis vosotros más presencia? Bueno, realmente, Monse, nosotros trabajamos en cualquier sector de actividad. Nuestra capacidad no se centra en el sector del cliente, sino se centra en el sector de las categorías de gasto. Es decir, nosotros, para ayudar a un cliente a reducir su consumo energético, nos da lo mismo que la empresa sea una empresa industrial o una empresa de alimentación y bebidas. Porque aunque tenemos conocimiento sectorial, porque pues somos 700 personas en el mundo, tenemos un bagaje importante y un conocimiento profundo de cada uno de los sectores, realmente la capacidad y el valor que aportamos no es tanto del conocimiento del sector del cliente, sino del conocimiento de las categorías y de las peculiaridades de cada una de las categorías. Con lo cual podemos decir que trabajamos y podemos trabajar para cualquier sector de actividad. Podríamos decir que tenga gasto. ¿Y qué sector no tiene gasto a día de hoy? Sí, ¿no? vamos, todos. Podríamos decir que vosotros centráis vuestro trabajo más enfocados a las áreas de especialización de cada empresa para hacer un poco ese traje a medida para cada uno de vuestros clientes. Correcto. Nosotros hacemos proyectos a medida. Hay otras empresas por ahí que se dedican a aglutinar consumo, a hacer una especie de central de compras, ¿no? A juntar volumen para que, pues existe esta creencia que cuanto mayor sea el volumen, mejores van a ser las condiciones, lo cual pues no siempre es cierto. Nosotros hacemos trajes a medida para cada uno de nuestros clientes, entendemos cuál es su necesidad, entendemos cuál es su nivel de servicio, qué es lo que realmente necesitan y buscamos pues la mejor manera que existe en el mercado para adecuar su necesidad y casarlo con la demanda disponible, con las mejores condiciones económicas, de calidad de servicio y, por supuesto, sin reducir el nivel de calidad. Nos comentabas que en cuanto a sectores se refiere, sois completamente transversales, es decir, trabajáis con cualquier sector, pero si tuviésemos que definir el perfil de vuestro cliente, ¿cuál sería la medida de empresa con la que más trabajáis? ¿Os dirigís a la gran empresa, a las pymes, que quizás son las que más tenemos en nuestro país? Bueno, realmente nosotros, el mayor número de nuestros clientes son empresas del middle market, empresas que, sin ser pymes, tampoco tienen un nivel de facturación y que no suelen tener capacidades corporativas, con un grupo corporativo que, que está orientado a realizar estos proyectos de optimización de coste.
Aún así, también hemos trabajado y trabajamos con grandes multinacionales, en las Ujú. que bueno, pues les ayudamos a implementar su estrategia, bien a nivel local o bien a nivel global. Pero es cierto que el mayor número de clientes, porcentualmente, nuestro mayor número de clientes son empresas del middle market, empresas que pueden estar entre, no sé, 10 o 50 millones de euros de facturación hasta volúmenes pues, de 500 o 1.000 millones. Ujú. Cuando empecéis a trabajar con vuestros clientes, ¿cómo se identifican esas áreas de la empresa que requieren reducción de costes? ¿Cuál es el proceso que seguís para hacer todo este informe y pasárselo a vuestro cliente? Bueno, lo primero que necesitamos es conocer el cliente, Mm. es conocer cuál es su situación, cuál es su necesidad y cuál es su volumen de gasto actual. ¿No? Ujú, Es decir, qué es lo que estás comprando, qué es lo que necesitas y cómo lo estás haciendo. Esto es lo primero que necesitamos. Para eso hacemos varios análisis. El primero es un análisis pues muy cuantitativo, ¿no? Es bueno, pues ver porcentualmente en qué partidas o en qué categorías de gastos donde ellos tienen una inversión mayor, ¿no? Porque donde tengan mayor concentración de gasto, es razonable pensar que habrá un rendimiento, habrá un retorno más ujú, rápido del trabajo que nosotros hagamos para ayudarles a reducir ese volumen, ¿no? ujú, Ese volumen de gasto. ujú, Entonces, lo primero que hacemos es entender cuál es su situación de gasto y, sobre todo, cuál es su situación desde el punto de vista de necesidad, ¿no? De calidad, de necesidad de servicio. Una vez hemos hecho esta primera identificación, pues más, como te decíamos, más cualitativa, es cuando empezamos a entrar en detalle eh, de analizar más en profundidad realmente la naturaleza del gasto, ¿no? Para cada una de las categorías. ujú, Y ahí es cuando bueno, pues, identificamos realmente cuáles son las categorías en las que hay más posibilidades de aportar un ahorro y donde los retornos o los quick wins se van a materializar de una manera más temprana, ¿no? más rápida. ujú, Porque al final nuestros proyectos son proyectos que pueden tener una implementación muy rápida o proyectos que se pueden dilatar varios meses en el tiempo, ¿no? Con lo cual hacemos este mix, ¿no? de bueno, pues empezar con las cosas que pueden ir y generar un retorno más rápido, ujú. pero sin descuidar las cosas que son más estratégicas y que pueden estar más en el largo plazo. Ujú. Cuando empezáis a hacer este informe, ¿las empresas son conscientes de lo que puede significar para ellas un estudio de costes, ¿no? Con el fin de obtener el máximo ahorro? Porque a veces lo que se ve desde dentro dista mucho de la realidad que cuando llega un consultor ve desde fuera, ¿no? A veces la realidad son realidades diferentes, ¿no? ¿Os pasa un poco esto Es- cuando analizáis a las empresas? Efectivamente, es un poco así. A ver, en los tiempos que corren, no hay ninguna empresa que no esté preocupada por sus Sí. costes, ¿eh? O sea, Ujú, nosotros muchas veces en las primeras conversaciones que tenemos con nuestros clientes nos dicen, hombre, nosotros ya estamos preocupados por la optimización de costes, nosotros ya hacemos proyectos de reducción, ya miramos internamente, ya hacemos unas peticiones de oferta, ya hacemos un tender, ¿no? Em, pero claro, nosotros vamos más allá, vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá porque, como decías, al final lo que aportamos es una mirada externa ujú, y experta, ¿eh? Es decir, lo que nosotros aportamos es hacer las cosas de una manera diferente a como probablemente lo estén haciendo los clientes dentro de su casa. Y por tanto, les ofrecemos alternativas y soluciones que tienen una rentabilidad o que tienen un retorno que está normalmente muy por encima de las cosas que han ido, ¿no? Construyéndose de manera interna, ¿no? ujú, Si haces lo de siempre, no vas a obtener resultados diferentes, ¿no? claro. Es un poco el mantra, ¿no? De los proyectos de reducción de costes. Ujú, Para poder conseguir una buena optimización y una buena reducción de tus costes, tienes que hacer cosas diferentes. Y hacer cosas diferentes no necesariamente implica cambiar de proveedor, ¿no? ujú, Quizá implica bueno, pues el mirar con una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Entender qué es lo que están haciendo otras empresas de la competencia, entender qué es lo que están haciendo tus proveedores con otros competidores tuyos y a partir de ahí, ¿no? Pues hacer un análisis fino de realmente qué es lo que necesitas y adaptar perfectamente lo que el mercado te puede ofrecer a tu necesidad, sin estar por encima, sin conseguir, sin que compres o tengas productos o servicios que estén por encima de tu necesidad, ujú, pero por supuesto tampoco que estén por debajo. ujú. Y al final los resultados pues son, bueno, pues mucho más que interesantes. Carlos, comentaba yo al inicio de esta entrevista, lo venimos hablando nosotros ya desde los inicios, la importancia que tiene la reducción de costes en las empresas. Y vosotros destacáis 5 medidas importantes
que podíamos señalar como básicas, ¿no? Para evitar esas fugas de dinero que podrían evitarse en cada negocio, ¿no? Explícanos un poco cuáles serían estas medidas básicas y esenciales que toda empresa debería tener en cuenta. Bueno, realmente 5 es por centrar un Sí, por número enfocar un poco. concreto de cosas medibles y tangibles Sí. y cosas que, bueno, pues que al final a todas las empresas les puede servir de alguna manera Mm, como pequeña guía, ¿no? ujú. Y sí, al principio comentabas, ¿no? En la introducción comentabas alguna de ellas, que, bueno, pues una de ellas tiene que ver con la energía, ¿no? Estamos en un momento eh, no quiero decir de precios de máximos históricos, porque ahora parece que el precio está un poco más contenido, pero de una volatilidad sin igual, ¿no? Con Sí. lo cual, lo que ha ocurrido en el mundo de la energía en los últimos años no lo hemos visto jamás, con lo cual es razonable pensar que el equilibrio nunca llegue a estar en la situación en la que estaba antes, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues hacer un estudio de tu consumo energético para modernizar el consumo de energía es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Haciendo un buen uso y un buen estudio se puede ahorrar entre un 20 y un 50% del gasto de la energía. Y ujú. esto tiene que ver con varios pilares. Uno de ellos es tener el proveedor adecuado, comprar de manera adecuada, pero también es tener tu consumo adaptado, ¿no? Claro. Es consumir eficientemente, es que tu instalación eléctrica o energética sea eficiente, que puedas medir esa eficiencia y al mismo tiempo que probablemente puedas tener, bueno, pues algunos medios de apoyo como, no sé, pues instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ujú. que bueno, pues en un país como el nuestro todavía no tienen el uso Sí. que se puede tener y que realmente tiene un retorno a la inversión, Ujú, pues muy interesante, ¿no? ujú. Em, Luego, y esto es muy amplio, revisión general de los proveedores, de los procesos con los proveedores. Em, es muy frecuente que tendamos a alcanzar o a tener proveedores con acuerdos a bastante largo plazo, ¿no? Sí. Tener acuerdos a largo plazo está bien porque te produce, ¿no? Y te aporta mucha estabilidad, pero en muchas ocasiones, bueno, pues estas relaciones pues no siempre están buscando la mejor eficiencia desde el punto de vista económico, ¿no? Y buscar ese equilibrio perfecto entre ¿no? Pues el largo plazo y el precio Ujú, adecuado, ujú. con una revisión de los proveedores de vez en cuando, ¿no? Pues bueno, pues es algo que es relativamente, bueno, pues que suele tener un retorno bastante cercano, ¿no? Mira que lo que dices es Em, sencillo porque la revisión de proveedores es algo que, a ver, no debería ser tan complicado y es una de las cosas que las empresas dejan como más aparcado, por lo que dices tú, ¿no? Son los precios que he tenido siempre y es como si ese problema ya lo tengo como resuelto, ¿no? Y queda como un poco fijo allí los gastos que tenemos y no se suelen aquello tomar medidas para asiduamente o cada X tiempo hacer esa revisión, ¿no? De costes. pues es muy como dices, no sé, porque al final el ser humano no le gusta cambiar, ¿no? Y Sí, el eso es cerebro se verdad. hace trampas al respecto, con Sí. lo cual cuando las cosas funcionan, No las tocamos. eh, no las tocamos. Y además no solamente que las cosas funcionan y no las tocamos, sino que hacer esa revisión de proveedores, si no cuentas con ayuda externa, nunca podrás hacer una revisión exhaustiva, Ujú, porque realmente no sabrás cuál es el benchmark. Y el benchmark no lo marca una licitación de precio, ¿no? O sea, el claro. benchmark no lo marca el que hagas un tender y que pongas a 2 o 3 competidores ofreciendo sus mejores condiciones, porque los proveedores no siempre dan las mismas condiciones para todos los sectores o para el mismo nivel de cliente. Ujú, Con lo cual, puedes hacer un tender, puedes revisar esos proveedores, que es mejor que no hacerlo, pero si no tienes esa visión externa, no llegarás a optimizar y a capturar todo el potencial. ujú. Pero efectivamente, ¿no? El cambio, pues no nos gusta a los seres humanos, no nos gusta, ¿no? Las cosas que funcionan nos gusta dejarlas así. Y esto nos pasa muchas veces con algunos costes que, bueno, pues que son costes que tenemos internalizados, que son unos costes fijos que a lo mejor no son esenciales y que podríamos Ajá, externalizar, ¿no? Y sí. podríamos hacer que, pues, costes, no sé, pues como puede ser, pues, costes informáticos, costes de servicios de ofimática, los costes de flotas, ¿no? Que Ujú, quizá ya cada vez están más externalizados, pero, bueno, todavía es muy frecuente que nosotros nos encontremos, pues, que hay muchos costes
informáticos y ofimáticos que están en propiedad dentro de las organizaciones, ¿no? Y que cuando los externalizas, bueno, pues los tienes variabilizados, dejas de tener un coste fijo, tienes un servicio que tiene ciertas ventajas, pero al mismo tiempo tienes un ahorro y tienes, desde luego, una reducción del riesgo, ¿no? Ujú. Sí. En la gestión de esos costes. Con lo Ujú. cual ese sería quizá el tercer punto, ¿no? El tercer pilar. Mm. Em, si nos vamos a empresas que tienen, ¿no? Que están en el mundo del retail, pero no solamente Sí. retailers, ¿no? Todas las empresas que tienen, ¿no? Para continuar y para adelantarme a la segunda parte de la sesión del día, em, uno de los principales costes que tienen las empresas de retail son los transportes, ¿no? Normalmente el Sí. primero ¿no? Son los inmuebles y el segundo suele ser el coste de la logística, ¿no? Ajá. El transporte y la logística hoy en día son unos costes que ofrecen, cuando se revisan en detalle, ofrecen una productividad y unos resultados muy, muy, muy importantes, ¿no? Nos referimos a cosas como los costes de las devoluciones, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a que el delivery es gratuito Sí. y la devolución es gratuita, ¿no? Y al final, bueno, pues no necesariamente educamos a nuestros clientes a que hagan buen uso de eso y nosotros, nuestros clientes, ¿no? Los que Ujú. hacen esa gestión de ese envío, al final tienen que asumir unos costes que son, bueno, pues muchas veces muy elevados, ¿no? Y hacer una buena gestión de esos servicios del control de esos transportes, una reducción, una digitalización de muchas partes de este proceso, desde la Ujú. digitalización del servicio, del control, los albaranes, bueno, pues produce una reducción de costes que, bueno, pues que nosotros de alguna manera hemos evaluado que se puede reducir entre 100 y 150.000 euros de reducción de coste por cada millón, de gasto en Ajá. compras, ¿no? Sí. Lo cual es un porcentaje y es un valor pues Importante. muy significativo, Sí. muy Sí. significativo. Porque de hecho, cuando tú a un directivo le dices que le puedes ayudar a aumentar sus ventas un 10%, te escucha, Sí. porque todo el mundo quiere vender más, ¿no? Tú Ujú. le dices a un CEO, oye, escúchame, que te voy a ayudar a aumentar tus ventas un 10%. Pero si le dices a un directivo, a un CEO, que le vas a ayudar a reducir sus costes, igual te escucha con menos interés. Ujú. Y cuando reduces los costes de una empresa, el 10%, tienes un impacto en la cuenta de resultados entre 5 y 10 veces mayor que si aumentas las ventas un 10%. Ujú. Si lo miras desde esta perspectiva, quizá te ganas el respeto, ¿no? de, Sí. la, de la conversación, ¿no? Vuelves a Ujú. centrar la conversación en lo que es importante. Ujú. Vender es muy importante, por supuesto, porque hay que crecer y hay que estar en el mercado y, por supuesto, tienes que ganar cuota de mercado. Pero déjate ayudar a reducir tus costes, porque es el complemento perfecto para que tu cuenta de resultados esté donde realmente tiene que estar. Ujú. Y si quieres, el otro de los, ¿no? Pues de los Sí, para apuntar, hemos dicho 5 puntos. puntos, ¿no? Sí. O sitios donde mirar de los 5 puntos, otro puede ser el coste de los seguros, ¿eh? Ajá. Em, todas las empresas, cualquiera que sea el sector, tienen unos costes de seguros que son elevados. Y nuestra experiencia es que cuando profundizamos en los costes de los seguros, siempre están sobredimensionados. Ujú. Siempre tienen coberturas aseguradas que no son necesarias. Ya con independencia de que además el producto sea el adecuado o no sea el adecuado, pero una revisión exhaustiva de las coberturas es el principal punto para obtener ¿no? unos buenos costes de tus servicios de seguros, ¿no? Ujú. Y ese es el principal punto al respecto de los seguros. Revisa bien tus coberturas. Ujú. Asegúrate que no estás sobreasegurado, ¿no? Y a Ujú. partir de ahí, busca cuál es el mejor proveedor para tus servicios para poder ofrecer este servicio y que con ello pues tengas el coste que realmente tienes que tener para tu para tu necesidad. Pues Carlos, hemos llegado casi al tiempo, pero no me gustaría terminar ni finalizar esta entrevista sin que nos dejaras, para aquellas personas que nos están escuchando y quieran más información acerca de vuestro servicio, sobre todo aquellas empresas que estén pensando, ¿no?, en esa reducción de costes que venimos hablando en toda la entrevista, ¿no?, y que les haya llamado la atención estos 5 puntos que hemos estado revisando. Déjanos, por favor, vuestra página donde puedan encontraros con facilidad, por favor. Pues mira, nuestra página es muy sencilla porque es www.expensereduction.com. Ajá. Con lo cual es bastante, ¿no? Es el nombre bastante explícito. Ujú. Y yo, desde luego, pues animo a todas las personas a que, ¿no? Pues que puedan estar interesadas, ¿no? en hacer un pequeño análisis. Nuestra manera de trabajar es una manera de trabajar absolutamente sin riesgo. Ujú. Tengamos una conversación, veamos dónde estás, veamos cómo podemos ayudarte
y estaremos encantados de poder charlar y ver dónde está ese potencial oculto, que seguro que lo hay. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por hablarnos de un tema tan importante como es la reducción de costes en las empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Monse, por la invitación. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.